Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, levanta tus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír tu voz, si tan solo pudiera acercarme a él, el libre sería. Y yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Oh. Dile, si tan solo tocar el borde de tu manto, si tan solo pudiera ver tu rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, nuevamente dile, si tan solo tocar el borde de tu manto, si tan solo pudiera ver tu rostro, Señor, si tan solo pudiera tocar tus manos, libre sería. Yo sé que delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Dile, Señor, te necesito, levanta tus manos. Es tiempo de rendirte a Él. Él está aquí, Él está aquí. Jesús te está tocando en este momento. Recibe, recibe sanidad por la sangre de Cristo. Recibe perdón, recibe su recompensa. Solo debes creer, hermano. Créelo. Buenos días, hermanos. Amén, amén. Es un verdadero privilegio, hermanos, poder compartir la palabra delante del pueblo del Señor. La verdad es esa. En esta ocasión, hermanos, quiero que escudriñemos la palabra que está en Mateo, en el capítulo 22, y vamos a revisar los versículos 34 al 40. Entonces, la palabra del Señor dice así. Y el título que está en Reina Valera dice el mayor mandamiento, ¿verdad? Dice Mateo 22:34. Entonces los fariseos
oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, versículo 26, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. A manera de introducción, quiero recordarles, tal vez ustedes han escuchado, que hace 11 años el hombre ha enviado a Marte un robot o una nave espacial que de nombre tiene Curiosity. Y era enviado al planeta Marte para escudriñar, ¿no? Ese era el objeto de enviar esta nave. Y ver si encontraba ¿qué? Principalmente el hombre, curiosidad de qué tiene. De que haya evidencia de vida allá, ¿no? Es decir, si puede identificar si hay agua o no ha habido agua, si hay barro como elementos, digamos, en los cuales o a través de los cuales se pueda determinar si hay evidencia de vida, porque donde hay agua, hay vida, ¿no? Entonces, para nosotros, para la humanidad, es importante tener esa evidencia de vida. Y esa evidencia ahora, naturalmente, está manifiesta entre nosotros. Somos seres vivos, ¿verdad? Estamos en este lugar, respiramos, pensamos, meditamos, nos alegramos, nos gozamos porque tenemos esa evidencia de vida. Cuando realizamos nuestras labores, nuestros estudios, lo mismo, se está manifestando aquella evidencia de vida. Entonces, damos a conocer a través de esas actividades también lo que hay en nuestro corazón. Esa evidencia de vida da a conocer a un congénere, a un compañero de trabajo, a un hermano, qué es lo que traemos dentro, de qué hablamos, ¿no? De la abundancia de nuestro corazón. Entonces, yo quiero continuar esta evidencia de vida. Lamentablemente, no pudo salir el boletín la anterior vez que compartí, que llevaba ese título justamente, evidencia de vida. Y ahora vamos a revisar un elemento de esa evidencia de vida, que es el amor. Entonces el tema principal es justamente en la misma línea, cumpliendo el propósito del llamado que tenemos, ¿no? Y vamos a revisar 3 puntos en estos versículos que acabo de leer o que acabamos de leer. El amor ante la prueba es el primer punto. El segundo punto, el amor como forma de vida. Y el tercer punto, el amor como dínamo de la palabra de Dios. Entonces, entramos al primer punto. El amor ante la prueba. Y habíamos revisado de los versículos 34 al 36 y que nos menciona que hay diferentes personajes. Entonces dice, entonces los fariseos, estoy leyendo el versículo 34, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, o sea, no había buena intención, por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Para estos versículos es necesario contextualizar. Y dentro de esto vemos que capítulo anterior, por ejemplo, en el 21, el Señor habló, compartió la parábola de los 2 hijos, ¿no? En Mateo 21, la parábola de los labradores, la parábola del banquete de bodas. Después de haber compartido estas parábolas, los enemigos responden, o sea, los enemigos me refiero a los 3 personajes que aquí preguntaron o que participaron, a los cuales estaba redarguyendo.
¿no? A los fariseos en primer lugar. Entonces, ellos le hacen 3 preguntas antes de estos versículos que hemos leído, ¿no? Y esas 3 preguntas están referidas para probar al rey. Es decir, no eran preguntas, digamos, como para tener una claridad, sino era para tratar de hacerle caer al Señor. Esa era la intención de las 3 preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, sobre el pago de impuestos al César, le preguntan, ¿no? ¿Quiénes le preguntan? Los fariseos. Estoy yendo al Mateo 22:15. Entonces se fueron los fariseos, dice, y consultaron cómo sorprender en una palabra. Con tan solo una palabra querían hacer caer al maestro. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Los fariseos eran contrarios al Señor. Estos miembros eran de una secta judía que desarrollaron una tradición de estricta interpretación de la ley mosaica, perfeccionando un conjunto de extensos anexos orales a la ley diseñados para mantener la identidad religiosa y la pureza. Habían trabajado en ese sentido. Entonces estos fariseos se pusieron de acuerdo en este plan. No irían ellos, ya en las parábolas ya les había bajado la guardia, los había humillado, ¿no? Pero envían, así derrotados, lo envían, ¿no? A un discípulo, dice, o a un seguidor, junto con algunos de los herodianos, dándoles instrucciones, ¿no? Diciéndoles tal vez en la orejita: le vas a preguntar esto. Y llama la atención la asociación, en este caso la asociación de los fariseos con los herodianos, ¿no? Los fariseos mantenían una posición firme de rechazo al dominio romano sobre Palestina. Por lo tanto, no estaban de acuerdo con los tributos, ¿no es cierto? No estaban de acuerdo. Aunque no llegaban al extremo de los celotes, que lo hacían de una forma violenta, los celotes, ¿no? Que empleaban la violencia como método para lograr sus propósitos o hacerse escuchar. Pero ¿quiénes eran los herodianos? Porque los fariseos lo envían con los herodianos. Y los herodianos dice, bueno, el nombre viene de Herodes, nombre que ha sido, digamos, como algo muy significativo en el Imperio Romano, porque fueron varios Herodes que pasaron por ese sitio, ¿no? Entonces, estos herodianos eran admiradores de esta familia, de esta autoridad, eran allegados a él, ¿ya? Y por lo tanto tenían cierta cercanía, digamos, con ellos, y también recibían ciertos favores, ¿no? Entonces, estos partidarios se sometían de buena fe y de buena voluntad al poder romano, ¿ya? Entonces, fíjense esa unión de personajes que le van a preguntar al Señor, tratando, si decía uno o lo otro, en ambos sentidos, lo hacían caer. Porque unos estaban de acuerdo en pagar tributos y los otros no. Entonces, los mandan, y ahí hay una asociación interesante, ¿no? Que en público no se dejaban ver, pero a solas, digamos, como que tramaban las cosas, ¿no? ¿No les recuerda eso a los políticos que tenemos ahora en día? Que en público se dicen barbaridades, pero a solas, solo el Señor sabe qué tratan, ¿no? Sigamos avanzando, y estamos en el Mateo 22:23, y dice sobre los saduceos. En esta ocasión ya no está hablando de fariseos ni de herodianos, está hablando de los saduceos, con otra pregunta, que es acerca de la resurrección. Y dice: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, es decir, ellos no creen en la resurrección. Y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer. Es decir, le ponen la pregunta, ¿no es cierto?,
de que qué pasaba, y este tema es una norma en el pueblo judío, el levirato, que si el varón fallecía sin tener sin tener hijos, la mujer tenía que ser tomada por el hermano, o los hermanos que hayan, ¿no?, detrás. Entonces la pregunta para hacerle caer era: Señor, si el hermano uno muere, dos mueren, tres mueren, y después en la resurrección, ¿con quién de ellos la mujer que ha quedado se va a unir, ¿no? Entonces, él estaba otra vez siendo probado para ver si caía, porque ellos no creían en la resurrección. Entonces, él le responde de una forma maravillosa, ¿no? Maravillosa. Les dice que allá donde estamos o donde vamos, no vamos a tener sexo. Vamos a ser como, esa palabra es importante, como los ángeles. No vamos a ser ángeles. Dice la palabra como ángeles, ¿sí? Entonces allá no hay aquello de los sexos, ¿sí? Entonces vamos a ser personas individuales, ¿sí? Entonces, nada más para poner, digamos, como atención, los saduceos era un partido judío opuesto a los fariseos. Los saduceos eran relativamente poco numerosos, no eran muchos, pero eran personas de elevada instrucción y en su mayor parte ricas, influyentes y poseedoras de altas funciones públicas. Los saduceos negaban primero la resurrección y la retribución en el más allá, afirmando que el alma muere juntamente con el cuerpo. Eso es lo que afirmaban los saduceos. El punto 2, la existencia de los ángeles y los demonios, ¿no? La predestinación y la que oponían el libre albedrío, es decir, no creían ni en los ángeles ni en los demonios, en el ámbito, en el nivel espiritual. Enseñaban que sufrimos las consecuencias directas de nuestros actos, buenos o malos, y que aparte de esto, Dios no se ocupa de nuestra conducta. Es decir, ellos afirmaban aquello, que Dios no se ocupaba de la conducta. Entonces, a pesar de esta vileza que tienen ellos para destruir a Jesús, los enviados no pudieron menos que maravillarse de la contestación sabia e irrefutable de Jesús. Quedaron con la boca abierta, pero sin nada que decir. Y ahora, después de estas dos preguntas, entramos a la tercera y es justamente la que vamos a, digamos, el motivo de esta prédica. Y entramos al versículo 34, el gran mandamiento. Entonces los fariseos, ya habíamos visto, primero los fariseos con los herodianos, después los saduceos, ¿verdad? Y ahora otra vez, pero los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, ¿no? Y uno de ellos, intérprete de la ley, es decir, uno de esos fariseos, habían los fariseos como doctos, digamos, los que estudiaban realmente la palabra, y uno de ellos, también conocido como intérprete de la ley, preguntó también por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Cuando los fariseos oyeron que él había dejado callados a los saduceos, a los de la anterior pregunta, se reunieron. Y su victoria seguramente les hubiera agradado, ¿no? Es decir, sí, ahora hemos sacado puntos a favor nuestro. Los saduceos ya saben que están perdidos, ¿no? Pero desde otro punto de vista, muchos pueden haberse preguntado: si seguimos mandando a que pregunten a este varón cada respuesta que da nos deja boquiabiertos, ¿no? Y lo que sucede en el fondo es que esa persona que ha ido a preguntar se siente redarguida, ¿no? Y tiene más luz, como vamos a ver más adelante. Entonces, esta vez no envían a alguno de sus discípulos, como en el versículo 15, o algunos de los herodianos, sino que lo interrogan más directamente. Esto es a través de uno de sus propias filas y de su rango, es decir, alguien que conocía la palabra. Un intérprete de la ley. Es un fariseo experto en la ley mosaica y también llamado escriba. Lanzó otra pregunta a Jesús con el fin de probarle o tentarle a decir algo que serviría como base de acusarle de blasfemia. Ahora, recordemos,
el Sanedrín, que días después iba a poner en juicio al Señor, era conformado por fariseos y saduceos. ¿Ya? El Sanedrín. Y el Sanedrín, ya desde la época del Imperio Persa, habían conseguido los judíos que los temas legales, religiosos, concernientes a los judíos, los manejen ellos. Ellos tenían que solucionar sus problemas ya desde el Imperio Persa. Después, cuando llegan los romanos, mantiene aquella disposición, digamos, del Estado de que ellos se hagan cargo de sus problemas y nosotros no nos metemos con ellos. Esa era la labor del Sanedrín, conformado principalmente por 70 personas. Y a esas 70 personas se sumaba una, haciendo un total de 71 para dirimir, ¿ya? Y este último era el sumo sacerdote. Entonces, parte de estas personas que estaban preguntando al Señor seguramente pertenecían al Sanedrín, ¿no? Por eso que le querían tentar, ya sea para un lado o para el otro. Entonces, como siendo parte del Sanedrín, podían llevarlo a un juicio. Era la instancia máxima, ¿ya?, de los judíos, excepto que cuando se trataba de una pena capital, es decir, si decía ese Sanedrín, esta persona merece morir, en ese caso, únicamente en ese caso, acudían a una instancia superior, digamos así, en este caso el Imperio Romano, que tenía que homologar aquella sentencia si era de muerte. Y es así como las Escrituras también nos enseñan, ¿no es cierto?, cuando vemos el juicio del Señor. La expresión intérprete de la ley traduce el vocablo griego nomikos, que significa uno que interpreta la ley escrita. Este término no se encuentra en algunos manuscritos y versiones antiguos, y algunos creen que se ha asimilado de Lucas 10:25. En la escritura paralela que tenemos en Lucas 10:25, dice, dentro de la parábola del buen samaritano, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es decir, es aquí en el único lugar donde habla específicamente de lo que es un intérprete de la ley. Entonces vemos que este nomikos o intérprete preguntaba literalmente, y la pregunta literal dice así: ¿qué clase de mandamiento es el gran mandamiento de la ley? La pregunta se discutía frecuentemente entre los fariseos, especialmente en relación con los 10 mandamientos. Muchos afirmaban que el tercer mandamiento era el más grande e importante. Pero revisando algunos libros de los estudiosos, podemos ver que también los intérpretes tenían en mente los 613 o las 613 reglas que se habían elaborado. Es decir, la composición de estas reglas eran 365 prohibiciones y 248 mandamientos positivos. Todo ese cúmulo de reglas hacían para los judíos la norma, ¿ya? Procuraban clasificar los mandamientos entre los grandes y pequeños. Entonces, en la mente de este fariseo, cuando le pregunta cuál es el gran mandamiento, ha debido estar todo ese cúmulo de normas, ¿no es cierto? Y a esta pregunta Jesús da una respuesta y no, realmente que es hermosa. Dice, y pasamos al punto 2, el amor como forma de vida. Dice, Jesús le respondió un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. ¿De qué manera? Con todo tu corazón. ¿De qué otra manera? Con toda tu alma. ¿De qué otra manera? Con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, añade él, es semejante. Con otro mandamiento. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo, y hace una comparación, ¿como a qué vas a amar a tu prójimo? Como a ti mismo. Entonces Jesús responde a la pregunta, resumiendo todo el deber del hombre hacia el Dios y el semejante en 2 mandamientos. Es a la vez un resumen de los 10 mandamientos, además de esas sus normas, a estos 10 mandamientos. Y la palabra clave de todo esto, en estos mandamientos, es el amor. El amor. Amarás.
al Señor. Amarás a tu prójimo. Aquí Jesús enseña que todo el deber del hombre, toda la ley moral y espiritual puede resumirse en una sola palabra: amor. Todo esto dentro de una relación vertical. Primero, esa es la relación vertical que tenemos con el Señor. Amarás al Señor. Mi relación vertical con el Señor. Y después el segundo mandamiento, mi relación horizontal con mis hermanos, con mi prójimo. Pero entiéndase y grábese en nuestra mente el orden. Primero es Dios y después el prójimo. Revisemos en Deuteronomio 6:5 que dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Bien, ¿a qué se refieren los términos corazón, alma y mente? Para el judío de ese entonces, el corazón era el asiento de la voluntad y el propósito. El alma se refería a la vida en sentido amplio. Y la mente era la facultad intelectual o de discernimiento. Esos tres componentes manejaban los judíos. Y aquí hago una cita de William Hendrickson en el comentario del Nuevo Testamento, el Evangelio según San Mateo. Dice: corazón, alma y mente deben cooperar en el amor a Dios. El corazón es el eje de la existencia del hombre, el manantial de todos sus pensamientos, palabras y acciones. ¿Qué dice en Proverbios al respecto de lo que acabo de leer? Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana, sale, es el origen de la vida. El alma, la palabra usada en el original, tiene una variedad de significados. Probablemente sea aquí el asiento de la actividad emocional del hombre, el alma. La mente no solamente es el asiento de su vida puramente intelectual, sino también de su disposición y actitud. En el original hebreo, también en la Septuaginta, en Deuteronomio 6:5 se lee corazón, alma y poder. Poder, entre comillas, fuerza, ¿ya? Y en Mateo tiene corazón, alma, mente y fuerzas. No se intente establecer alguna diferencia esencial entre estos componentes, ya sean 3 o 4. No debemos tratar de excedernos en este análisis. Lo que se quiere decir en todos estos pasajes es que el hombre debe amar a Dios con todas las facultades que él tiene, con todas nuestras facultades. Ese es el propósito de mencionar estos elementos. Entonces, el hombre debe usar todos estos poderes al máximo. ¿Por qué? Nótese que la Escritura dice todo, toda. ¿No es cierto? Lo que acabamos de leer. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No con parte de. Aquí el Señor está siendo claro en este mandamiento: no te guardes nada para ti. No te guardes nada para ti. El punto es que el amor sincero de Dios de todo corazón no debe recibir una respuesta a medias, y esa es ya nuestra tarea. ¿Cómo vamos a responder? El Señor dice: con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, hazlo así. Ahora corresponde que tú respondas, ¿no? Pero el mandamiento es así de claro. Cuando Dios ama al mundo. Él no quiere que ningún alma se pierda, ¿verdad? Eso dice la Escritura. Él ama su creación, ama. Y cuando da de veras. Y un claro ejemplo, ¿qué es? Él dio a su unigénito. Entonces ahí no hay dudas. Cuando el Señor ama a todos. Y cuando Él da de veras. No escatima, imagínense, no ha escatimado a su Hijo. Y de ahí la lectura de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, lo entrega, no lo escatima. Un amor más grande que este no lo vamos a ver, hermanos. Solo que queda para nosotros disfrutar de ese amor. No sé si llegamos a comprender la magnitud de aquello. De disfrutar del amor del Señor.
Y aquí hago la fin de cita respecto a Henriksen. Este mandamiento se llama el mayor de todos porque hace un compendio de la más excelente respuesta al ser más maravilloso y es básico para todo otro amor genuino. Continuemos en el 39. Y el segundo, se refiere al segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este amor, en segunda instancia, debe ser dirigido hacia el hombre, hacia nuestro prójimo. En el original se traduce también como el próximo, como nuestra relación horizontal. El segundo mandamiento es como el primero, es un mandamiento, hay que amar, pero no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo que el primero, porque el primero es el más importante. Ese es el orden. Primero Dios. Amar a Dios no se define como amar a nuestro prójimo. Son cosas diferentes. El primero es el principal y depende de nuestra mayor obediencia. El segundo es secundario y depende del primero de amar a Dios. Ese es el orden. No puedo amar al hermano si primero no he amado a Dios. ¿No? ¿Es verdad, sí o no? Él es la fuente. Él es la fuente. El amor es el dínamo. El amor de Dios es el dínamo que nosotros, al sentirlo, al vivirlo, podemos hacer muchas cosas en el Señor. Y obviamente ahí está el amor genuino hacia el prójimo, como dice el Señor en este segundo mandamiento. Entonces, efectivamente, no están separados, porque el verdadero amor a Dios causará el amor a las personas. Pero ese es el orden correcto. Entonces, esto significa que los pensamientos y comportamientos del amor hacia los demás no son idénticos a amar a Dios. No es lo mismo amar al prójimo que amar al Señor. Ellos son el desbordamiento o el fruto de amar a Dios. Realmente, cuando estamos a solas con el Señor, cuando escudriñamos su palabra, sentimos a Él en el momento quieto que tenemos, en ese momento de intimidad con Él. Podemos sentir aquello. Y cuando estamos con Él, en Él y por Él, recién podemos fluir amando a los hermanos, a nuestro prójimo. Entonces, lo que sucede en el corazón es lo esencial. Ese amor no son actitudes, no son cosas externas. Es un tema interno. Ese es el amor. ¿No? Ese es el amor. Los fariseos entendían que sus prójimos eran otros fariseos, los cuales se consideraban superiores y más fieles que los demás judíos en el cumplimiento de la ley. En cambio, Jesús define al prójimo en la parábola del buen samaritano como cualquiera que está en necesidad. Ese es el prójimo, cualquiera que esté en necesidad. ¿Quién está en necesidad, hermano? En tu vida. Estoy seguro que donde tú vas a trabajar, donde tú vas a estudiar, hay necesidad. Hay necesidad. Ese es tu prójimo. El fariseo no preguntó por el segundo, ¿verdad? Le preguntó solo por el primero, el gran mandamiento. ¿Cuál es, Señor? Pero Jesús lo agregó porque el deber del hombre abarca la relación vertical y la horizontal. Quizá tenía en mente también la falta de amor de ellos hacia su persona y hacia los demás. Claro, ellos se consideraban. Y ojo, ¿recuerdan esa escritura donde el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Y Pedro, me amas? El Señor pregunta, Pedro, ágape, ¿me amas? Es un amor profundo. Y Pedro, ese amor que preguntaba el Señor es profundo. Y Pedro le respondía, sí, Señor, yo te fileo, ¿verdad? El fileo es como una relación no profunda, sino más amistosa, digamos, ¿ya? El Señor le vuelve a preguntar en la segunda vez, Pedro, ¿me agapé? Y él le responde, Señor, yo te fileo. Y en la tercera pregunta que hace el Señor, baja el nivel de amor y le dice, Pedro, ¿me fileas? Y Pedro le dice, sí, te fileo.
Ahora, nosotros hoy en día vivimos aquello, sí. Ante decisiones que tenemos que tomar, sí. Y ahí sentimos la voz del Espíritu Santo. Yo lo siento así. Eduardo, ¿me amas? Yo le voy a decir, sí, Señor, te fileo. O le voy a decir, te ágape. ¿Cómo vamos a responder, hermanos? ¿Cómo respondes tú? ¿Con algo externo? ¿O con algo que sale de lo profundo de nuestro ser? Y es por eso que el amor es una forma de vida. Escuchen esta frase, hermanos. Solo cuando amas puedes sentir o percibir el dolor por el prójimo. Si no amas, no sientes, no percibes. Eres indolente a lo que está pasando el prójimo. Pero cuando amas, hay mucha diferencia. En lo personal creo que tiene mucho de verdad esta pregunta, ¿verdad? ¿No es cierto? Queridos hermanos, el mandamiento más importante de la Biblia es amar a Dios. Y Jesús dice que hay que hacerlo no solo con el corazón y el alma, sino también con nuestra mente. Pasemos al tercer punto. El amor como dínamo de la palabra de Dios. Versículo 40 dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Los dos mandamientos expuestos por Jesús resumen no solo los 10 mandamientos, sino toda la ley y además todo lo que decían los profetas. Todo estaba contenido o está sostenido de estos dos mandamientos. Todo el deber del hombre, toda la ley moral y espiritual puede resumirse en una sola palabra, y esa palabra es amor. Amor. Con las dos fuentes se resume el Antiguo Testamento. Traduce esa palabra que dice depende, los mandamientos dependen, traduce un verbo griego que es kremanimi, que significa se cuelgan o se suspenden, están asidos a, dependen de, cuelgan de, ¿ya? Entonces, si quitamos este soporte o estaca, o esta dependencia, todo se pierde. Es decir, los mandamientos, las leyes y todas las reglas, si no hay amor, todo no vale nada. No vale nada. Ni los mandamientos y pactos, profecías y promesas, tipos, testimonios, invitaciones y exhortaciones señala hacia el amor de Dios que exige la respuesta de amor a cambio. Eso es lo que tenemos que vivir. Eso tenemos que entender. Todo esto depende del amor. Con este dicho, Jesús prácticamente aprueba el canon del Antiguo Testamento. Es probable que Él fuera el primero en unir estos dos mandamientos en esta forma para abarcar toda la ley. Recuerden, en ese entonces solamente era el Antiguo Testamento. Solo tenían esos mandamientos. No había el Nuevo Testamento, pero Él abarca todo eso y es para también nuestros días. Para hacernos entender que en ese tiempo y en este tiempo, la fuente de la cual depende todas estas cosas es el amor. En Romanos 13, 8 al 10 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. En el libro de Marcos nos muestra sobre este último versículo que estamos estudiando, del intérprete. Entonces el escriba le dijo, en Marcos 12, 32 y 33 dice: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él,
y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Quién estaba hablando aquí? El escriba. ¿Qué estaba comenzando a ver? Luz. Se le estaba revelando aquello. ¿Qué creen que hacían los fariseos y los saduceos y los herodianos ese rato? No han convencido a nuestro enviado. Él ahora está diciendo, bien has dicho, maestro. ¿Qué vemos ahí? ¿No es el amor del Señor? ¿Qué es lo opuesto al amor? El odio. ¿Él sabía que eran contrarios a él? Sí, el Señor sabía, ¿verdad? ¿Los odiaba? No, los amaba. Imagínense a través de estas respuestas que él da, él muestra su amor. Y este hombre que era contrario está comenzando a recibir luz. Oh, precioso eres tú, Señor. Esta luz empezaba a brillar en su corazón. No estaba lejos, le dijo Jesús, del reino de Dios. Marcos también añade, y a ninguno ya osaba preguntarle. Los había callado. Y encima el enviado estaba reconociendo quién era el Señor. Estaba comenzando a recibir revelación. La razón para que ellos ya no pregunten es obvia, ¿no? Jesús respondía a ellos como nadie jamás lo había hecho. No respondía con mal, ¿verdad? Respondía a las cosas correctas. En efecto, en este último incidente, el que preguntó estaba más cerca de dejar a los fariseos y aceptar al Señor como su Salvador. Estaba más cerca de ello. Ese es el amor de Dios. Ese es el dínamo que hace que los hombres tengan la oportunidad de volver su corazón a Él. Para ir finalizando, como decíamos al principio, el hombre manda satélites, naves a otros planetas en busca de evidencias de vida. ¡Qué paradoja! Aquí en la tierra tenemos la vida, que ha sido al revés. De los cielos ha venido la vida, ¿verdad? Y podemos encontrarlo aquí en la tierra, esas evidencias de vida, con ese dínamo, con ese origen que es el amor. Y como hemos visto, no son emociones, no son sentimientos. Es algo profundo. No es el amor que a ratos conceptualizan nuestros jóvenes o nuestros adolescentes. Es algo profundo, es relación, conocer a nuestro amado. Si tú tienes esto en tu corazón, gloria al Señor. Así en esa condición puedes amar a tu prójimo. Entonces, recordando la prédica de la anterior vez, somos miembros de un solo cuerpo. Cada uno tiene sus dones, ¿verdad? Y podemos ejercerlo. Pero el origen para que yo haga mi servicio, primero, ¿dónde está? En amar a Dios. Con ese dínamo yo recién voy a poder hacer el servicio como corresponde, servir a los hermanos. Ese es el orden. Ese es el orden. Entonces es a través de nosotros que el mundo se enterará o constatará, sabrá, sentirá y disfrutará del amor de Dios para con ellos. ¿Cuánta sequedad, como decía nuestra hermana Betty en la palabra que he recibido? ¿Cuánta sequedad, en cuánta sequedad vive el hombre ahí afuera, buscando alguna alternativa, alguna solución a su problema? Buscando entre las tinieblas, porque se preguntan a veces con la persona equivocada, ¿no? Y esa persona puede tener mucho dolor, amargura, falta de perdón, etcétera, y reciben consejo. Esa es la sequedad. Pero nosotros tenemos la bienaventuranza de haber conocido al Señor y de poder disfrutar ese amor de Él. En Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir
a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En este caso habla de las riquezas. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que está tal vez ganando mucho espacio en nuestro corazón? Lo opuesto de amar, habíamos dicho, es odiar, despreciar. Estas son palabras fuertemente emocionales. Dan a entender que el equivalente positivo es también una emoción fuerte. De manera que amar a Dios es un dínamo, es una especie de dínamo interior, no una simple acción externa. Es algo que de aquí sale, no es una postura, no es lo que hacen los artistas. Suben al escenario y ríen y su vida es un desastre, pero ellos ríen, ¿no? Pura apariencia. Hermanos, nosotros tenemos ese peso específico. Busquemos eso, hermanos. Si hasta ahora hemos llegado y todavía hay posturas que asumimos, hay que desecharlas, hermanos. Hay que desecharlas. Tenemos que ser transparentes para el Señor. Amarlo, amarlo. Habíamos dicho que acá los miembros, el cuerpo es vivo. Y los miembros traen vida. Y no solamente vida, sino en abundancia también. Así el Señor nos ha dado. Por eso es ese dínamo. ¿Cómo estamos caminando sobre esta faz? ¿Cómo estamos sirviendo al Señor? Líderes, responsables. ¿Cómo estamos sirviendo al hermano que está acá? ¿Qué hay en nuestro corazón? El aliento es para que nos reconozcamos como hermanos, para que nos amemos. Cuando eso está en el orden correcto, es decir, cuando el Señor está aquí adentro, yo lo amo, mi saludo con el hermano es diferente, es amoroso. Y ahí que alguna vez han debido escuchar, algo raro tiene este personaje que, no sé, pero me atrae. Y ese algo es la obra de Dios, es el amor. Este mundo necesita el amor de Dios, queridos. Y eso nosotros podemos transmitir, pero asistiendo al lugar correcto. Aplicando este gran mandamiento, amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser, hermano. Entonces, dice que la razón para la que usted que la razón por la que usted no puede servir a dos amos es el origen, ¿no? La motivación que hay en tu corazón. Es imposible, pues, ¿no? Servir a dos. O amas a uno o desprecias al otro. Entonces Jesús no compara a Dios con servir a Dios. En esta escritura no está comparando el servicio. Para él, servir a Dios tiene sus raíces en amar a Dios. Ese tiene que ser nuestro corazón, amado. Amar a Dios. Amar al Señor. Les leeré un texto que dice Sproul. En su Biblia de estudio dice: en nuestra sociedad se suele hablar del amor en términos pasivos. Es decir, que el amor es algo que nos sucede y sobre el cual tenemos poco o ningún control. Nos enamoramos, hablamos de esta manera principalmente porque asociamos el amor con un sentimiento o emoción en particular. Tal emoción no puede producirse presionando un botón o por un acto consciente de la voluntad. No decidimos enamorarnos de alguien. Sin embargo, la Biblia habla del amor en términos mucho más dinámicos. El concepto del amor funciona más como un verbo que como un sustantivo. El amor es un deber, una acción que estamos obligados a realizar. Dios nos manda a amar. Por eso el nombre, el mandamiento, ¿verdad? Nos manda a amarlo. Y también así a nuestro prójimo. Amar a nuestro cónyuge o incluso a nuestros enemigos. Una cosa es pretender tener sentimientos de amor y afectos para con nuestros enemigos. Otra cosa es actuar con amor hacia ellos. ¿Verdad? Es verdad. Es diferente.
En la medida que el amor ágape produce y refleja el carácter del amor de Dios por nosotros, podemos llamarlo un amor constante, un amor que perdura en lealtad. No es efímero, no es como ese joven o esa señorita que dice, ay, hoy me siento enamorado, ¿no? Me ha flechado aquella persona y estoy así, ¿no? En las nubes. Y al día siguiente, ay, te cuento que ya no, ¿no? Emociones. El amor del Señor no es así, hermanos. Ahora podemos entender por qué dice Santiago, regocijaos cuando estás en las pruebas. ¿Por qué? Ese amor profundo no puede ser quitado de nuestro corazón, aún en medio de las pruebas, aún en medio de la enfermedad y aún cuando ya nos estamos enfrentando a los últimos pasos para encontrarnos con el Señor. Eso está aquí y el enemigo no nos los puede arrebatar, no nos los puede arrebatar, ¿sí? Entonces, este amor se caracteriza por la fidelidad, la lealtad que se construye sobre la confianza. Tal amor es incapaz de variar. Es el amor del compromiso permanente. Reitero, no es efímero, es permanente. Nos pondremos de pie, por favor, hermanos. En la anterior prédica hablábamos de Corintios. Y en Corintios, inmediatamente después de la palabra que habíamos compartido, viene la palabra del amor. Como diciendo, estos miembros, que son un solo cuerpo, que tienen dones y que tienen que transmitir vidas, tienen que ser en función de, y ahí lo apuntala, el amor. Y la Escritura dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. De nada sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Hermanos, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y caerán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Eso es lo que acabamos de escuchar aquí en este lugar. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Dios es amor. Dios es amor. Y es verdad lo que va a venir, hermanos, cara a cara. Qué privilegio tan grande que vamos a tener. Veremos cara a cara. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Padre amado, Padre amado, somos bienaventurados, Señor, porque podemos acercarnos a ti, amado Dios. En parte, Señor, hemos recibido aquello, en parte podemos distinguirlo, Señor, pero queremos más, Señor, de ti. Ordena nuestro corazón, Señor. ¿Cuál es la motivación por la que yo
asisto? ¿Cuál es la motivación por la que yo sirvo delante de ti, Señor? Quiero amarte, Señor. Y tú sabes el corazón, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Y oramos, Señor, en este tiempo para que tú hagas tu obra, Señor. Revélanos tu amor, Señor, para vivir constantes, no flaqueando, Señor, no reculando, no retrocediendo, sino paso firme, Señor, delante de ti, porque ese es tu amor permanente, es ese dínamo que cada día nos puede ayudar, nos ayuda, nos empuja a caminar, Señor, y de la forma correcta. Queremos disfrutar de ese gran mandamiento, Señor. Queremos hacerlo con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, Señor. Gracias, amado Dios, por tan grande privilegio. Gracias, Señor Jesús. Ahora, alabados por tu sangre, podemos decir: te amo. Te amo, Señor. Oh, precioso, te amo, Señor. Mira mi corazón. Mira mi corazón, Señor. Tú sabes lo que hay dentro de nosotros, Señor. Por eso podemos decir ahora: te amo, Dios. Eres digno. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Porque delante de ti un toque del Maestro. Levanta tu voz. Delante de ti solo soy alguien que necesita la mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. 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 Un nombre sin igual. Y su nombre, Jesús. 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 Un nombre sin igual. Su nombre es Jesús. 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 Un nombre sin igual. Aquí, hermanos. Jesús, oh Jesús, Jesús, nombre sin igual. Aleluya. Recibimos de ti.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.